gustado tener el testimonio de algunos de los integrantes de la comunidad que estaban invitados, pero bueno, por alguna razón no pudieron llegar en el día de hoy. Ojalá tengamos la oportunidad, aunque sea tenerlos vía telefónica, para tener su palabra más allá de esta especie de conferencia de prensa. Pero hablaremos de seguridad y tenemos un invitado a quien vamos a recibir inmediatamente. Mariano Bartolomé es profesor e investigador de seguridad internacional en las universidades de El Salvador y Austral. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, ayer nosotros empezábamos este tramo de nuestro programa en materia de seguridad y hoy podemos sumar esto que pasó en las últimas horas preguntando cuánto hay que preocuparse por esta cuestión de la seguridad de cara al G20 y a partir de los hechos de los últimos días. Ok. Yo creo que todo cuidado, toda prevención es poca. Nosotros los argentinos, tal vez no dimensionamos el evento que tenemos en escasas 2 semanas. Tenemos los 20 mandatarios más importantes del mundo, con sus staff, con invitados especiales, como son mandatarios de España, de Chile. Y nosotros nunca, jamás en toda nuestra historia tuvimos enfrente un evento de estas características. Yo les recuerdo algo. En el Mundial de Fútbol de Rusia, la cantidad de efectivos que movilizó Rusia, que es un país que tiene mucha más experiencia, y estamos hablando de un evento deportivo, no político. Entonces, imaginemos, hacemos una traspolación y realmente todo cuidado me parece a mí que no es excesivo, porque realmente sería una pena, sería una lástima para la imagen internacional de la Argentina que un incidente, aunque sea menor, empañe una cumbre de estas dimensiones, ¿verdad? ¿Qué clase de incidente menor empañaría? Porque uno recuerda el G20 en Alemania y hubo incidentes serios. ¿Esos son incidentes menores porque no llegó a afectar a los asistentes o son incidentes de consideración que empañó la organización de Alemania? Mira, yo lo que creo es... Yo creo que podemos hablar de 2 tipos de incidentes. El primero, el más grave, el peor escenario posible, y es el que no va a pasar, es el que sería un incidente que afectara de manera más o menos directa o cercana a alguno de los invitados. Sí. Eso no va a pasar porque todo indica que el gobierno ha tomado las medidas del caso. Ustedes mismos lo han dicho, se han perimetrado importantes zonas de la ciudad, se ha trabajado durante muchísimo tiempo en esto, más de un año, pero el historial de eventos como el G20, como las reuniones del Banco Mundial, como las reuniones del Fondo Monetario, desde fines del siglo pasado hasta acá, es decir, que ya estamos el año que viene se van a cumplir 20 años de los acontecimientos de Seattle de 1999, lo que te muestra es que cada vez que hay eventos de esta dimensión, hay una movida muy grande en lo que podríamos llamar el movimiento antiglobalización, que en Argentina tiene anclajes bastante importantes porque hay similitudes de discurso, el Fondo Monetario, el capitalismo, etcétera, etcétera. Y dentro de esos grupos hay sectores que son realmente muy violentos, que sin duda no van a llegar a afectar a los invitados, pero que te pueden causar un dolor de cabeza. A ver, acabamos de ver 2 personas de un nivel de inexperiencia que es llamativo, la movida mediática que generaron a partir de 2 bombas de fabricación casera. Claro. Entonces, estos grupos, y el más conocido a nivel internacional es lo que se conoce como Black Bloc, que se dice que uno de los chicos que participó, que participaron en estos eventos tendría vinculación, bueno, tienen un historial de violencia muy, muy grande, que son en buena medida los responsables del hecho de Hamburgo. Entonces, lo que yo creo sí que puede pasar es que haya violencia, que haya desmanes, que haya provocaciones, porque no son grupos que esquivan a la policía o a las fuerzas del orden, sino que incluso buscan el choque, pero eso no me cabe duda que no va a afectar al desarrollo del evento, que en ese se han tomado absolutamente todas las medidas. Y en eso, Mariano, ¿coincidís con tus colegas especialistas en seguridad en que ningún primer mandatario del mundo y de la calidad y del lugar que ocupan cada uno de los que van a venir se atrevería a venir si no estuvieran dadas las condiciones? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Porque además, estas personas, Lorena, no es que vienen a ver qué pasa, sino que están en comunicación permanente, cooperan, porque digamos, la cumbre, la palabra lo indica, es el punto final de un proceso que no suele trascender a la opinión pública, y en todos los ámbitos digo esto, que son muy arduos y muy largos. Entonces ya las contrapartes vienen trabajando con Argentina desde hace mucho tiempo en esto, intercambiando información, puntos de vista. Entonces, si no están dadas las condiciones, no van a venir. Y hasta ahora, incluso Trump
ha confirmado que está viniendo. Así es. Bueno, para dimensionar lo que nos puede esperar con el tema de los herramientas dentro de la ciudad de Buenos Aires, basta recordar lo que fue la movilización cuando vino el vicepresidente de Estados Unidos. Era una autoridad y era vicepresidente de Estados Unidos. Claro. Y recuerdo que habían cercado toda Avenida Callao, Entre Ríos, todo de una punta a la otra, desde la autopista. O sea, todo cerrado. Está bien, lo hicieron de medianoche. El hombre vino a la medianoche como para no complicarlo, pero era una autoridad. Yo insisto, en esto, y lo digo sobre todo pensando en el tema de Aeroparque, de la bolsa, toda precaución es poca. Porque imagínate que digamos, bueno, no, es una bolsa, seguramente se le olvidó un pasajero y no lo fuera. Claro, ¿no? claro. La pregunta es, ¿vale la pena todo este esfuerzo? Desde mi punto de vista particular, sí, porque realmente insertar a la Argentina en el seno del G20 o de la OCDE le abre a nuestro país, que tanta falta le hace desde el punto de vista económico, un abanico de posibilidades enormes. Ahora, los beneficios incluyen desafíos. Este es el desafío de alguna manera de jugar en las grandes ligas. Tener que afrontar eventos de esta naturaleza. Pensaba también en que en materia de lo que es la política internacional concretamente, van a suceder una serie de reuniones de una enorme importancia. La más importante creo es la cumbre entre el presidente chino y el presidente de los Estados Unidos, que está confirmada, se va a hacer aquí en Argentina. Yo creo que sí. Pero además está la presencia de Theresa May, la primera ministra británica, que es todo un evento para la Argentina, ¿no? Sí, que ella no la está pasando bien justo esta semana. No, bueno, pero digo, es todo un evento para la Argentina, además pensando en lo que fue la relación o lo que ha sido la relación desde Malvinas para acá. Sí. Es un evento para nosotros y es un evento de cara al Brexit que empieza a tener muchas complicaciones, ¿verdad? Claro. Una pregunta que ayer le hicimos a otros especialistas también, pero que tiene que ver con a futuro. Esta vara que se nos plantea muy alta, ¿se vuelve a tirar una vez que termina el G20 o por ahí somos conscientes de que hace falta una coordinación seria y un presupuesto serio entre defensa y seguridad federal? Porque hasta ahora estamos dependiendo mucho de los préstamos y de las cosas que traen ellos. Mira, déjame que te diga 3 respuestas, si vos me permitís. La primera, vos recién mencionaste al pasar defensa y seguridad. Yo creo que la Argentina está muy bien en materia de seguridad. Yo creo que con este gobierno se ha avanzado muchísimo. Se han adquirido cosas. Basta pensar en radares en el norte, drones, las lanchas que se compraron en Israel. El problema grave pasa por el campo de la defensa. Ahí, desde mi punto de vista como analista, yo creo que hay un desfasaje y este gobierno se ha olvidado llamativamente de la defensa. Yo creo que la deuda pendiente está ahí, más que en el tema de seguridad. Las donaciones. Yo lo que creo es que si te muestran eso, es porque no te muestran otras cosas. O sea, hay más, pero a mí no me cabe absolutamente ninguna duda que el nivel de equipamiento que tienen las fuerzas de seguridad federales, porque nosotros, al contrario que otros países, no solamente tenemos policías, sino que tenemos fuerzas intermedias, como la prefectura, gendarmería, de un altísimo nivel de preparación, y si te estamos mostrando 4 camiones, que no deja de ser un nicho de negocios, eso, vos lo dijiste, sí, por eso. Eso es publicidad no tradicional, eso es PNT. ¿Sí? Exacto. O sea, es porque hay otras cosas que no las estás mostrando. Se está adquiriendo con esto un know-how muy importante y a partir de la adquisición de esta experiencia, nuevos protocolos de empleo, seguramente vendrá la demanda para poder acompañar con equipamiento esta experiencia adquirida. No es parte de lo que se muestre y está bien que no sea Por así, supuesto. pero digo, ¿cuánto de ese know-how que vos mencionaste recién es parte adquirida por entrenamiento que durante todo este último año ha llevado adelante gran parte de las Fuerzas de Seguridad argentinas con otros organismos que pueden haber sido aquellos que conforman la seguridad de cada uno de los presidentes o fuerzas extranjeras? Digo, ¿qué hay de todo eso que nosotros no conocemos? Yo creo que a ver, la ministra dice que hace más de un año se está trabajando en este evento. Hace más de un año que vos conocés los 20 interlocutores con los cuales vas a tener que lidiar. Entonces, hace por lo menos más de un año. En realidad, vos tenés una trayectoria, una tradición de cooperación con estas naciones, o con muchas de ellas, pero seguramente se identificó y se adquirieron destrezas, habilidades que no se tenían. Pero esas habilidades quedan. Vos a partir de este momento
vas a tener un núcleo de funcionarios civiles y también uniformados de las fuerzas de seguridad que están a la altura de acontecimientos de ese tipo, que hasta hoy mismo, Claro. por lo menos fácticamente, no lo tenés demostrado. Claro. Bueno, entre esas adquisiciones hubo una que había salido por boletín oficial y que me llamó la atención que no generara preocupación, por lo menos en los más paranoicos, con lo que tiene que ver con el espionaje, ¿no? Porque se adquirió a Israel un aparato el hardware y el software para interceptar comunicaciones directamente desde cualquier lugar. El tema es que no fue ni una donación ni un préstamo, fue una Se compró. adquisición, o sea, eso queda. Ujú. Y en teoría el espionaje interno no está muy permitido. No, digamos. pero es que una cosa, mira, O sea, ¿para qué queremos ese aparato después del G20? no, pero es que hay dos cosas diferentes, me parece a mí. Una cosa es que por cuestiones de seguridad, siempre en el marco de la ley, y lo remarco Sí. enfáticamente, siempre en el marco de la ley. A veces, digamos, la justicia, eso lo leemos en los diarios cotidianamente, puede ordenar algún tipo de escuchas que terminan un tipo de procedimiento, y para eso se necesita equipamiento. Pero en la Argentina las leyes vigentes lo que indican es que vos no podés, y esto está vigente, vos no podés hacer una interceptación telefónica si no es por orden de un juez. Si lo hace alguien, que yo creo... El aparato fue a parar a la AFI. No, es que no importa dónde vaya a parar, pero si la AFI quisiera efectuar una interceptación telefónica, le tiene que pedir al juez federal que le libre una orden para... Yo te estoy diciendo lo que dice la ley. Sí, Claro. no, obviamente. Por supuesto, obviamente. no, más no Después puedo. ya. Pero digo, pero no es algo que pasa en todas partes del mundo, digamos, lo importante no es que pase o no pase, lo importante es que se haga conforme a derecho, con un control, con una supervisión, que en el caso de la Argentina no solamente pasa por el Poder Judicial, sino también por el Poder Legislativo, que tiene una comisión bicameral de fiscalización de los servicios de inteligencia. Si se hace conforme a derecho, yo estoy tranquilo. ¿Qué significado tiene o qué significado tendrá hacia el futuro, mirando esta cumbre y todo lo que estamos viviendo ahora, de realizarse efectivamente con buenos resultados, sin que haya ningún tipo de zozobra, que todo salga bien, que los primeros mandatarios regresen a sus países tranquilos? ¿Qué significa para la Argentina? A mí me parece que es muy importante para la Argentina poder formar parte de estas instituciones internacionales como son el G7, el G20 y la OCDE. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la pertenencia o la participación en estos circuitos va mucho más allá de lo simbólico. Cuando vos ves el comercio internacional, descubrís que claramente más del 50% del comercio internacional se da entre países de estos grupos. Cuando vos ves el flujo de inversión extranjera directa, ves que circula aquí adentro. Como alguna vez uno escuchó en una propaganda, pertenecer tiene sus privilegios. En esto pertenecer tiene sus privilegios y estando nosotros en un país que tiene tanta deuda social, que tiene tantos problemas económicos por delante, la posibilidad de acceder a estos circuitos de comercio y de inversión para mí justifica todo este esfuerzo y más todavía. Cosa que uno todavía no tiene precisado es, y está bien que no lo sepamos nosotros, porque forma parte, calculo, de la sorpresa del operativo, ¿no? O sea, si no, sería darle demasiadas herramientas al posible enemigo eventual. Pero, ¿no nos complica tener tan lejos el aeropuerto internacional del centro de convenciones? Porque esa es la diferencia, qué sé yo, en Estados Unidos, en Nueva York hay varios aeropuertos, hay 5 aeropuertos, si mal no recuerdo, pero hay uno que está en la puerta. Sí, sí, claro. Claro. Mira, sí, en un punto, sí, tal vez no es lo ideal. El aeropuerto de Ezeiza, hasta donde yo sé, va a seguir operando, porque digamos, no he leído en ningún lado que se van a suspender. Es el que opera. Pero yo creo que sí se va a cerrar Aeroparque, entonces en definitiva vos tenés... Aeroparque y Palomar. Claro, vos tenés 2 aeropuertos mucho más cerca, 3 con Morón, si querés una pista, y tenés un helipuerto ampliado en la Casa Rosada. Exacto. O sea, en definitiva, vos podés hacer puente, y seguramente esto debe estar previsto, digamos. Si lo estamos conversando nosotros, esto seguramente ya está absolutamente. Hace Lo que rato. pasa es que este tipo de eventos dispara un montón de situaciones de curiosidades, ¿no? Pero Absolutamente. por supuesto, la ley de derribo, por ejemplo, Por supuesto.
otro tema, Sí, ¿no? que en realidad igual no es la primera vez que se firma ese decreto para la ley de derribo, pues ya hubo 2 oportunidades anteriores en los últimos tiempos. Absolutamente. Con lo cual, digo, no necesariamente uno tiene que pensar que algo va a pasar. No, pero es una además herramienta. una cosa, uno escucha algunas críticas Sí. que se plantean con respecto a esto y pareciera ser que uno anda derribando cosas que... Claro. Y no es así, Claro. porque hay un protocolo o unos protocolos que no es que se lo hayan ocurrido a alguien, sino que son protocolos de la OASI, que te dice todos los pasos que vos tenés que cumplir hasta llegar Antes de. eventualmente a una Claro, situación de derribo. Claro, lo que pasa es que a nosotros, siempre que hemos escuchado hablar de ley de derribo, cosas por el estilo, tiene que ver con el narcotráfico, en las fronteras y qué sé yo. Pero estás hablando de Buenos Aires. Exacto. Bueno, a lo mejor es un nuevo lenguaje, es una nueva semántica No salgamos a la terraza por tenemos las que empezar a dudas. adquirir, claro. Y no sacamos a la terraza por las dudas. No, claro. No hay que exagerar estas cosas. Creo que es una gran oportunidad para el argentino. Ojalá Yo que creo lo todo funcione como por lo menos las autoridades a cargo de la seguridad y de la organización están manifestando. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes por invitarme.